La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua alertó desde el 2019 de la situación de autogobierno y los problemas de capacidad que enfrentan en el Cerezo número 3. Pero sumado a esto hay otras condiciones que vale la pena señalar. Por ejemplo, los recursos tanto económicos como humanos con los que cuenta un penal. Veamos. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario del INEGI, durante el 2021 el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios federales y estatales fue de 31.511.176.580 pesos. Comparado con la cantidad ejercida en el 2020, la disminución fue de un 17%. En cuanto al presupuesto ejercido para la adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico y de seguridad, los centros penitenciarios federales y estatales ejercieron un total de 161.290.634 pesos mexicanos. Además, de acuerdo con el censo del INEGI, en el año 2021 se registraron 2.840 incidentes en cárceles federales y estatales, lo que representó un aumento de 22.6% respecto al 2020. Y a toda esta situación hay que agregar que un custodio cuida aproximadamente a nivel nacional a 8.24 personas privadas de la libertad en un penal y tiene un sueldo estimado que va de 4,000 a 15,000 pesos. Para hablar justamente de la situación de los custodios en las cárceles de México, nos acompaña esta noche Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común. Nancy, buenas noches, gracias por acompañarnos. Me parece que uno de los eslabones más débiles en esta cadena son justamente los custodios. Bajos sueldos, baja preparación, las condiciones de inseguridad en las que viven constantemente. ¿Cómo es este asunto? ¿Qué lectura les dan ustedes en Causa en Común? Hola, muchas gracias a Alejandro y Guillermo. Justamente, y como bien lo mencionaban, la situación que prevalece en general en los policías, sobre todo en los policías municipales en el país, es de total abandono, de falta de recursos, también bajos sueldos, las prestaciones también son un tema muy complicado para ellos y la parte de los custodios no es la excepción. Como bien lo mencionaban, incluso ha ido disminuyendo no solamente la cantidad del personal adscrito a labores de custodia y vigilancia en los penales, sino en general todo el aparato del sistema penal se ha ido reduciendo. Ejemplo de ello es que en 2021 teníamos 39.501 personas adscritas a centros penitenciarios estatales, mientras que disminuyó en el siguiente año, fue en 2020 respecto a 2021 con 38.626 personas, de las cuales el 37% son custodios, que es un aproximado de 14.331. Mientras que en 2019 había 23.290 custodios o vigilantes dentro de estos penales estatales. Además está la situación de que no se han movido significativamente sus sueldos. El promedio está entre 10,000 y 15,000 pesos de salario. En la última convocatoria que está vigente para este año en el Estado de México, el sueldo bruto que se les ofrece es de 16,789 pesos, cuando el Estado de México es una de las entidades que ofrecen las mejores condiciones y tienen mayor personal adscrito tanto a seguridad pública como en el caso de los penales. Sería el Estado de México y la Ciudad de México las entidades que tienen mayor personal, pero vemos esta situación en la que en general todo su sistema laboral es precario. Y ahora vemos este caso como el que ocurrió lamentablemente en Ciudad Juárez, evidencia el peligro al que están sometidos, las situaciones que tienen que vivir y que al final de cuentas están arriesgando su vida en una labor en la que no están redituados adecuadamente y donde se encuentran en un riesgo constante. En esta convocatoria, por ejemplo, se les ofrece un seguro de vida por 200,000 pesos, cuando es una de las actividades que más en peligro pone su vida. Hay trabajo de investigación al respecto, por ejemplo, el estudio Condiciones de Vida y de Trabajo del Personal de Centros Penitenciarios Federales, en donde 43 de cada 100 custodios del Sistema Penitenciario Federal en México declara que tienen la percepción de que su vida es igual a la de las personas privadas de la libertad. Exactamente. Una vez entrando al sistema, pareciera que es como si ellos también estuvieran internos en esta medida.
en cuanto a la calidad de vida que pueden tener como custodios. Y la otra situación también es esta falta de protección que deberían tener por parte como tal del sistema penal mexicano, pero también como elementos de seguridad pública quedan fuera. Pareciera que Sí. en Causa en Común hemos estado denunciando la inexistencia de lo que debería ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sí. de la cual deberían ser parte y que en realidad no solamente no opera, sino que es una especie de elefante blanco. Existe en la ley, existe una estructura, pero no opera. Y me parece, Nancy, que Y hay que destacar también sobre el nivel de confianza. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? También hay estudios que destacan que desafortunadamente muchos de los custodios que están al interior de las prisiones en México tienen un nivel de confianza muy por debajo de los estándares internacionales. ¿Esto a qué se debe? Claro, es parte de este abandono. Al final de cuentas, como parte de su ingreso, ellos tienen que pasar por una serie de exámenes de control y confianza, desde uno psicológico, socioeconómico, eh, incluso poligráfico, pasan por una serie de exámenes, pero no hay un seguimiento adecuado de este control de confianza derivado del abandono que se tiene institucionalmente. No se asigna un presupuesto específico para cumplir con este tipo de requisitos de orden internacional. Tampoco hay un seguimiento por parte de las instituciones encargadas. Y al final de cuentas, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que debería ser el encargado de garantizar que los estados estén cumpliendo con este tipo de estándares, no lo hace. Al final de cuentas, todo está establecido en la ley, pero no se está asignando un presupuesto adecuado para que esto ocurra, ni hay un seguimiento, ni hay una evaluación, con lo cual se evita que se pueda realizar esta serie de examinaciones necesarias para también no solamente tener a los mejores elementos dentro del sistema, sino que haya una confianza generalizada de parte de la población hacia los elementos. Es un círculo vicioso en el que constantemente se golpea nuevamente, como bien lo mencionaban, a este que es el eslabón Claro. más, no solamente el más débil, sino debilitado de nuestro sistema de Sí. seguridad. Pues Nancy, es importante señalar cuando se dan noticias como por ejemplo la fuga en el penal de Ciudad Juárez en Chihuahua, se habla de ingobernabilidad, pero también hay que hablar de las condiciones de seguridad, de las condiciones laborales para quienes pues garantizan la seguridad al interior de los penales. Muchísimas gracias, Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.